Entonces, de nada nos sirve tener conocimiento. Dice el Señor Jesucristo que el alimento espiritual no es leer la palabra, ni aprendérsela, ni recitar versículos. Literalmente dice así. El alimento espiritual es poner su palabra por obra. Entonces, hagamos. Estamos viendo Juan capítulo 18, ¿sí? Y la semana pasada habíamos tenido una introducción, y que es la misma introducción de hoy, y habíamos hablado de dos versículos claves que tiene la palabra del Señor. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces fíjense que habíamos hablado de que no nos basta con hallar esa puerta. ¿Sabe? Y yo meditaba otra vez esta semana acerca de este versículo y muchos, dice que son pocos los que la hallan, pero esos que la hallan realmente se quedan ahí parados y hasta ahí, eso es mera religión. ¿Sí me hago entender? Conocemos a Jesús, todo el mundo conoce a Jesús. Pregúntenle en la calle por qué celebran el 24 de diciembre, porque todo el mundo sabe quién es Él. Han identificado, han entendido, saben que es un Salvador. Y yo meditaba en esto esta semana porque toda mi vida desde chiquito decíamos, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Pero de ahí para allá, ¿por qué? Porque están allá afuera de la puerta. ¿Sí me explico? Dice el otro versículo, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Fíjense que tenemos que esforzarnos. ¿Y qué representa ese esfuerzo? Pues tantas cargas, tantas cosas que el mundo nos ofrece, nos llama y a las cuales estamos acostumbrados. ¿Sí me hago entender? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan difícil? Es muy difícil. ¿Entienden que no debería haber ni una silla vacía en este lugar? ¿Entienden lo difícil que es para muchas personas permanecer? La palabra clave en la vida de fe es permanecer. Porque muchos llegan felices, contentos, saltando, mejor dicho, Dios maravilloso, Padre eterno, pero en el momento en que viene, dice la Biblia así, la palabra concupiscencia, los deseos de la carne, entonces ahí es que realmente probamos si queremos dar ese paso adelante o no queremos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice al final? Y no podrán. Es como quien le hace coquitos a la novia, ¿no? Y no se decide en declararse, ni ir a pedirle su mano. O quizá va y se le declara y le pide la mano, pero en el momento no se quiere casar. ¿Sí me hago entender? Así nos pasa en la vida de fe. Nosotros coqueteamos con Dios. ¿Y sabe qué? Al final, cuando viene el tropiezo, cuando viene la angustia, preguntamos, ¿dónde estabas, Dios? Y nos argumentamos y decimos, no, es que Dios no existe porque no hace conforme a lo que yo quiero. Fíjese, ahí, ¿quién paga los platos rotos? Dios no, usted mismo, porque usted mismo se está condenando, usted mismo. Todo ser humano que nace, no nace adentro de la puerta, sino afuera de la puerta. ¿Y qué representa estar fuera de la puerta? Pues estar muerto en el espíritu. Porque por el pecado de Adán, que hemos heredado todos, dice la Escritura, por un hombre entró el pecado al mundo y por ese pecado entró ¿qué? La muerte. Es decir, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien lo dice el Salmo 51, Salmo de David, así como este Salmo que leímos hoy, el Salmo 22. El Salmo dice que nosotros fuimos formados en maldad, pero nacimos en pecado. Es decir, que nosotros nacimos como espiritualmente hablando, muertos espiritualmente. Entonces la pregunta que yo les puedo hacer, ¿de verdad hemos creído? El versículo
más mencionado en las Escrituras está en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ahí está la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Vida eterna. De tal manera. Imagínese, cuestiones de usted esa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregúntese, ¿qué habré hecho yo para que Dios me amara de esta forma? Pregúntese, no me conteste, medite en eso. Señor, ¿qué hice yo para que tú me amaras de esa forma? No me conteste. Creo que ninguno podríamos decir. Silencio total. 1 minuto de silencio. De verdad, por ese espíritu que estaba muerto en usted y que hoy tiene vida. Porque todos estuvimos, ¿qué? Muertos. Leamos el último versículo de Juan capítulo 3. ¿Qué dice ahí? El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa, ojo, el que ¿qué? Rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que aquí hay otra promesa, que la ira de Dios está sobre él. Mire las dos promesas. Versículo 16, tenga vida eterna. Versículo 36, la ira de Dios está sobre él. Solo hay dos caminos. Tampoco hay un camino intermedio. No hay más caminos. Y los únicos que tomamos la decisión, o entramos por la puerta estrecha, o entramos por la puerta ancha. Y vuelvo y le pregunto la misma pregunta que hice la semana pasada. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Dónde está usted, amigo que me escucha por la internet? ¿Dónde está usted? Medite toda esta semana, usted que está en su cama o en su casa, medite. Pregúntese dónde está usted. La primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿de verdad usted ha encontrado esa puerta? Y una vez la conteste, pregúntese, si es así, ¿dónde está usted? ¿En el camino ancho? ¿O se ha atrevido a cruzar esa puerta estrecha? Y cruzar esa puerta estrecha significa nacer ¿qué? De nuevo. No hay un casi creyente. No lo hay. No hay un casi salvo. No lo hay. No hay como nos decían en el colegio, ¿se acuerdan? Es que, señor Cuervo, usted tiene un pie adentro y un pie afuera de este colegio, porque tenía matrícula condicional, siempre estaba con matrícula condicional. Qué cosas, ¿no? Y quien lo ve, no rompió un plato. Y yo me acuerdo, y mi mamita sufrió mucho conmigo. Les doy la buena noticia. Ella tiene un cáncer terminal, pero está en casa. Y ayer me tomaba la carita y me decía, y se reía. Eso para mí son, ¿sí me hago entender? Pero ¿qué me da gozo? Saber que su espíritu tiene vida, ¿sí me hago entender? Porque ella ama al Señor Jesús con todo su corazón. ¿Sí me explico? Esa es la lucha de nosotros como hijos. La lucha de nosotros como hijos es que esas personas que amamos, y también el hermano, porque es el mandamiento del Señor Jesús, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Como leímos hace como 8 días, 15 días. ¿Sí? Herido fui en casa de mis
amigos. Herirás al pastor y todas las ovejas se irán, ¿qué? Dispersas. Entonces yo a veces pregunto, ¿por qué es tan difícil que una persona conociendo al Señor tan bueno, habiendo sido instruido desde su infancia, se quede afuera de la puerta y no dé ese paso? Es que no tiene que dejar de ser nada. Yo soy conductor, sigo siendo conductor. Yo soy padre, sigo siendo papá. Yo soy esposo, sigo siendo esposo. No tengo que dejar nada de lo que soy para seguir a Cristo. ¿Sí me hago entender? Nada. Entonces, ¿por qué tan difícil? ¿Por qué en la vigilia vemos 7 personas cuando todos necesitamos vigilar? No les estoy echando vainas. No crea que yo les estoy... Cada cual verá. Perdón que lo diga. Cada cual verá lo que hace con su vida. La única razón de que esté yo aquí es porque Dios lo ama a usted. Porque si fuera por lo humano, me dedicaría a hacer otra cosa de verdad. Si fuera por lo humano, estaría invirtiendo mi vida en otra cosa. Pero Dios es bueno y cada uno de ustedes tiene un ministerio. John tiene un ministerio. John Abril tiene un ministerio. César tiene su ministerio. Ricardo tiene su ministerio. Cada esposa tiene su ministerio. Jairito tiene su ministerio. Don Alexander. Cada uno de ustedes, si usted lo permite, Dios lo va a explotar. Y usted se va a decepcionar del hombre todos los días de su vida. Pero si usted ama al Señor, usted va a estar firme sirviéndole al Señor. Mire, se lo anticipo. Y ahí sí, no como dicen las iglesias, pruebe al Señor. Métase la mano al bolsillo y dele y pruébelo. No. ¿Usted quiere probar al Señor? Métase a servirle al Señor. Y verá cómo el Señor le va a mostrar su gloria todos los días de su vida. Lo mismo para usted, mujer. Yo soy el producto de las oraciones de una mujer. Aquí estoy. ¿Sí me explico? Entonces usted como mujer, briegue. Porque los hombres somos tontos. Ay, el Señor lo dio a entender. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí me hago entender? Necesitamos que nos jalen las orejas y nos digan, mira, amor, esposo, corazón, mi churum plum plum, como sea que le digan. Me decían gorrión una vez y me cambiaron el nombre porque investigó y los gorriones tienen varias gorrionas. Entonces me dijo, no, ya no. Sí, ahora no me dicen gorrión, ahora me dicen bebé. Eso quiere decir que me tiene ahí en sus brazos. Una madre no suelta un bebé. Sí, esa esposa, dele gracias al Señor por esa esposa que tiene ahí al lado. Y a veces uno quisiera salir corriendo porque, uy, ¿quién se la aguanta? Pero eso es, ¿qué dijo? Sí, a veces, no, yo soy sincero, a veces uno quisiera salir corriendo. No lo digo con miedo, lo digo de corazón, de verdad. Ella es literal, ayuda idónea, ahí está. Detrás, dicen los hombres, no, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo tengo un privilegio muy grande, ¿sí? Así como Carlos tiene un privilegio aquí sentado y el día menos pensado ese varón estar aquí y estará sirviéndole al Señor. Eso lo digo con toda seguridad. Porque más antipático con las cosas de Dios que yo no puedo. ¿Sí me explico? Antipático. Ella me predicaba y yo le decía, póngase a orar y arrodíllese y no come y verá que se muere. Yo le decía así. Y heme aquí. Entonces, el Señor nos cierra la boca. Entonces, ¿por qué el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo? ¿Qué hice yo para que el Señor me amara? Vamos a leer la porción que tenemos para el día de hoy, después de esta introducción, porque a partir de este capítulo 18, nosotros estamos hablando de la muerte del Señor.
literal. Todo lo que se había hablado en la ley, en los profetas. Es más, desde el Génesis. Le herirás en la cabeza y esta te herirá, ¿en dónde? En el carcañal. Desde el Génesis está hablando de todo esto que vamos a empezar a tratar en estos días. Iba a decir últimos días, no, pero pues digo en estos días. Y estamos en Juan capítulo 18 y póngase de pie, vamos a leer la porción que tenemos para hoy. Pidámosle al Señor que su Espíritu Santo hable de nuestro corazón. Que si usted está allá en su casa muy cómodo, póngase de pie. Y de verdad, ya que no vino al culto, ríndale culto al Señor ahí. Cierre sus ojos y pídele al Señor que el Espíritu Santo hable a su corazón en el día de hoy. Juan capítulo 18, versículo 28 al 32. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Entonces él les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Soberano Dios, que esta tu palabra traspase nuestro ser. Que hoy nosotros entendamos, Señor, si no lo hemos entendido, el propósito de tu muerte, de esa muerte en la cruz, Dios. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros entendemos y creemos fehacientemente que aunque nosotros no encontremos una justificación o una respuesta o una razón por la cual merezcamos que tú mueras por nosotros, Señor, tú moriste, no solo por nosotros, sino por todo el mundo, Señor, por toda la humanidad y todo aquel que está en el mundo y confiesa que tú eres el Cristo, tiene vida eterna. Y tú lo resucitarás en el día postrero. Amén. Tome asiento. Entonces, todo lo que hemos venido estudiando en el Antiguo Testamento, en el seminario y en todas partes, es la preparación de lo que Dios había establecido con su Hijo. Imagínense, la cruz, pues nosotros no veneramos la cruz, porque la cruz dice la Biblia que es un instrumento maldito, ¿sí? En donde cual le dieron muerte a ¿quién? Pues a nuestro Señor, ¿sí? Sin embargo, simboliza ese momento tremendo en el que Él muere. Y la muerte de cruz no era una cualquier muerte. Yo más o menos tenía una idea, pero este fin de semana me puse a leer diferentes textos, mirar qué opinaban los médicos, miré en internet también la opinión de otros médicos y los mismos médicos, aún hombres que no conocen del Señor o no lo aman o no son cristianos, explicaban, ¿no? Que no era una muerte no era como cualquier ejecución. Es que una persona en una silla eléctrica, pues, no sé cuántos segundos y muere. O una inyección letal. Primero, como a mi perrito que se nos murió hace una semana, le inyectaron una para dormirlo. Y ya después de que él estaba inconsciente, le inyectaron otra para que, dijo la doctora, para que tuviera un infarto, ¿sí? Y fue muy tremendo porque el perrito no quería morir. Yo decía, Dios, para nosotros vivir 10 años con un animalito que fue muy buen animalito, pues también es duro, ¿no? El corazón ¿sí? Entonces, dicen los médicos que la muerte de Jesús fue una muerte muy violenta.
Aparte de que sus manos eran traspasadas, ¿sí? En algunos casos, el clavo, que era de 15 centímetros y tenía 1 centímetro de diámetro, traspasaba, pero cuando la cruz era levantada y habían abierto el hueco y la cruz caía, muchas veces se desgarraban las manos. Y en algunas culturas los ponían aquí en las muñecas e inclusive los tenían que amarrar con cuerdas para que no por el peso del cuerpo. Dice los historiadores, y lo dice la palabra, que sus pies fueron traspasados también con un clavo también que medía 15 centímetros y ponían uno sobre el otro. ¿Sí? Dice ahí que eran unos que traspasaba el hueso metatarsiano, bueno, los que sepan de eso. Y que era muy doloroso, que la posición en que quedaba la persona, quedaba con sus rodillas, ¿cómo se dice? Semidobladas, ¿cierto? Entonces, la persona que estaba sentenciada a muerte, pues empezaba a tener un choque, no sé cómo se llama. La cuestión es que por la pérdida de sangre y por tantas laceraciones y la falta de oxígeno, la persona empezaba a luchar por su vida poco a poco. Y entonces, con sus pies clavados, empezaba a empujar el cuerpo hacia arriba para poder respirar. Y cuando se cansaba, se volvía a dejar caer y dejaba de respirar. Y esta era la fuerza que tenía que hacer. Cada vez que quería respirar, tenía que empujarse hacia arriba para poder literalmente luchar por un poco de oxígeno para mantenerse en vida. Poco a poco la persona iba perdiendo la conciencia. Y por la pérdida de sangre decía que vendría una gran sed. Empezaba a tener sed porque ya no había líquidos en su cuerpo. Poco a poco. Qué tortura tan tremenda. Que el dolor era. Y si nosotros miramos la historia de lo que está escrito en la Biblia, el Señor Jesucristo fue lacerado, fue golpeado, bueno, todo lo que, la flagelación del Señor Jesucristo. Los flagelos dicen que eran unos azotes donde habían pedazos de huesos, de hierro, como cuchillas. Imagine cuántos latigazos no le dieron. Imagínense. Es más, hay médicos que dicen que es casi muy probable que el Señor Jesucristo debió llegar a la cruz muerto después de haber sido flagelado de esa forma. Y dice también la Escritura que ninguno de sus huesos fue quebrado. Lo que hacía iba a decir, gobierno romano, era que esa flexión que le permitía al sentenciado a muerte estirarse un poco para respirar, a veces permitía que la persona no muriera el mismo día. Entonces, como no podía llegar la noche y el sentenciado a muerte tener vida, entonces, ¿qué hacían? Pasaban y quebraban sus huesos para que el peso ya no pudieran luchar por un poco de aire para respirar. ¿Ustedes están entendiendo eso? Yo no lo voy a leer hoy. Está en Isaías, está en toda la Escritura. Pero a veces nosotros como que, ay, tan bonito. Sí, ay. Por eso dijo, cuando el Señor está en la puerta, crucificado en la cruz, hasta ahí llegó la religión, porque la religión todavía lo tiene colgado en una cruz. Lo que ellos no han entendido es que cuando usted cruza la puerta, mire, están sucediendo espiritualmente una cantidad de cosas. Usted cruza la puerta y toda su vida cambia. Todo lo que es la historia de la humanidad cambió en ese momento en que el Señor fue crucificado en la cruz. Para usted, para mí y para toda la humanidad. ¿Entiende? Que aunque lo nieguen,
¿Qué día es hoy? ¿10 qué? 03 del 2024. Esa fecha me recuerda el nacimiento de Cristo. ¿Entiende? Firme un cheque, saque plata de internet, haga un canje. Siempre estamos, ahí nos está mostrando quién nació. Y no solo aquí en Colombia, en todo el planeta. Los chinos, los japoneses, los persas, los hindúes, todo el mundo con este calendario. ¿Pero por qué? Y no creemos en él, pero todo el mundo dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué cosa, no? ¿Sabe por qué? Porque todo ojo le verá, dice la Escritura. Y cuando Él venga, todos aquellos que no han querido creer, todos aquellos que no han querido creer, dice que se orinarán en sus cisternas. Pero también dice en la Escritura que muchos, aún viéndole, no van a creer. ¿Entiende la dureza del corazón del ser humano? Dios es bueno. Deuteronomio, capítulo 21. La muerte de Cristo, la muerte que Él padeció en la cruz, era una muerte reservada para los peores criminales. Y dice la Escritura que aún el nombre de tal persona no se podía ¿qué? Pronunciar. Imagínense, hasta eso querían borrar. Dije Deuteronomio, ¿qué? Perdóneme, me robo un poquito de agua. ...21, 22 y 23. Vamos a leer todo eso. No, mentiras. Deuteronomio 21, versículo... Me perdió Deuteronomio. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. ¿Lo tiene ahí? Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por eso era que tenían que quebrarle las piernas, porque no podía vivir hasta el otro día. Si esa persona pasaba la noche, ¿qué pasaba? Según la ley, toda la tierra iba a ser ¿qué? Maldita. Y estos señores tan lindos, ¿no? Los sacerdotes, ellos entendían todo esto. Y ellos sabían que si ellos mataban un reo, también se iban a hacer ¿qué? Dice impuros. Pero ser impuro es ser ¿qué? Maldito. Ser impuro es destituido de la gloria de Dios. ¿Sí me hago entender? Anatema. Entonces vamos al primer versículo que leímos, ya entendiendo esto. Cristo se hizo maldición en la cruz. Juan 18, 28. Ellos lo sabían. Dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron al pretorio. ¿Para qué? Para no contaminarse. Y así que poder comer la Pascua. ¿Se da cuenta? Tan dignos, tan lindos. No se querían contaminar y querían ir y sentirse dignos de comer la Pascua. Pero fíjese, ahí es donde vuelve y uno y dice, mi pueblo se perdió porque les faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Y qué era la Pascua? ¿Usted recuerda qué es la Pascua? No es la Pascua de resurrección ahorita de esa. No, esta Biblia
todavía aquí el Señor no había muerto y ya está hablando de la Pascua. Entonces tiene que hablar de algo que sucedió mucho tiempo atrás. Claro, usted lee Éxodo capítulo 12 y usted va a encontrar realmente qué es la Pascua. Y no iba a leer nada de eso, pero vamos un momentico a Éxodo para que nuestra incredulidad cambie, ¿no? Lo leo rápido, Éxodo capítulo 12. La Pascua, ellos tomaban el cordero, dice que era un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto, y se lo llevaban al sacerdote y el sacerdote duraba con el cordero 4 días para ver si este cordero tenía algún defecto, por decirlo así. Al día 14 tomaban el cordero y dice, y el animal será, versículo 5, sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas, en donde lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas las comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua, ni cocida en agua, sino asada al fuego, y su cabeza y sus pies y sus entrañas. Es decir, se lo tenían que comer todo. Ay, no me gusta eso. Pero lo estoy diciendo por la comida de los niños ni de los adultos. Estoy diciendo porque eso representa toda la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comérnosla toda. Así no nos guste. Ay, es que el pastor Alejandro siempre nos regaña. Dice la vicepresidenta, ¿de malas? De verdad, de verdad. Yo no puedo escoger. Ay, John, viene John a la iglesia, entonces, lindo, John, te voy a decir, mire, el Señor es el buen pastor, nada te faltará. Sí, sí está escrito, sí lo predico, pero también tenemos que predicar como la película, el bueno, el malo y el feo. Pues los de mi época que sabemos que eran las películas que nos gustaban, ¿no? Las de pistolero, ¿no? Las de Clint Eastwood. O Charles Bronson, que todo lo arreglaba con un revólver, ¿no? Entonces, bueno, me puse a hablar y se me fue la onda. Entonces, ese cordero lo comían todos. Y si la familia, dice la escritura, que era muy pequeña, entonces se reunían 2 o 3 familias y compartían el cordero. Y esperaban esa noche, porque ellos estaban ¿cómo? Ellos estaban esclavos, ¿en dónde? En Egipto. ¿Ustedes saben qué representa la esclavitud? Que usted no tiene voz ni voto. ¿Sí? Que usted está viviendo una vida que no es suya. Que está viviendo muerte, que está viviendo oscuridad, que está viviendo en opresión. ¿Usted se está identificando con usted mismo antes de Cristo? Y así vivíamos, en angustia, en miedo, en opresión, en tristeza. Los hombres no tenían voz. Usted, todo lo que hacía, haga de cuenta estar en la cárcel. En la cárcel usted no puede decir, ay, voy a comer esto. No, le toca lo que le pongan. ¿Sí me hago entender? Y se acuesta a la hora que le toca. Porque aquí es así, de malas. ¿Sí? De malas. Esa no es la predicación de hoy. No va a decir que el pastor hoy predicó acerca de malas. No, pero así es. Les tocaba. Entonces dice la escritura que el Señor había escuchado el clamor de Israel. He escuchado su clamor y los voy a sacar de allí. Y aunque era un pueblo contumaz y rebelde, mire, Dios muestra su misericordia con este pueblo. Y mire cómo estaban esperando esa noche la Pascua. La Pascua es el momento en que el pueblo que está en opresión, que está muerto, sale a la luz, a la libertad. ¿Me entiende? Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue su Pascua? ¿Cuándo fue
que usted vivía en oscuridad y pasó a la luz del mediodía. ¿Cuándo fue? Eso fue así. Tiene que ser en un día que a usted la vida le cambió. Y dice ahí el versículo 10. Perdón, el 11. Y comeréis la Pascua así, o el Cordero, ceñidos vuestros lomos. Es decir, que estaban vestidos, estaban los hombres con la sotana esa, agarrada aquí con un pañal, dispuestos para salir corriendo. Vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, o sea, el palo ese, ¿sí se llama báculo también? Eso, bordón. Yo pensé que era el cinturón y resulta que el bordón es como la caña, una caña larga que ellos tenían en vuestra mano, y dice, y lo comeréis apresuradamente. Ahí está escrito, es la Pascua del Señor. ¿Qué es la Pascua? Para que lo recuerde toda la vida. La Pascua es la salida del pueblo de Israel en triunfo a la libertad. La Pascua es que Cristo murió como este cordero y usted estaba muerto en sus delitos y pecados y usted creyó y pasó de muerte a vida. Esa es la Pascua. Y estos vergajos, como decía mi abuelita, perdón, están allá diciendo, era la mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder, ¿qué? Comer la Pascua. Y dice uno estos, nosotros cuando leemos esto que estoy hablando hoy lo quería hablar desde hace 4 días, desde hace 4 semanas, pero no he podido porque es tan importante y tiene tanto que hablar. Hoy solamente voy a tratar 2 versículos, el 28 que acabamos de leer y el 32, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Me hago entender? De esto hay mucho que hablar, pero no podemos tratar todo por falta de tiempo. Entonces recordaba ese salmo tan precioso que leímos. Mire, David 700 años antes de la muerte del Señor Jesucristo ya había escrito cómo iba a morir el Señor. Y él en este salmo nos está contando cosas que no están en ninguna otra porción de la Biblia. No está en los evangelios, no está en los que dijeron los testigos, está en algo que David escribió 700 años antes. Miremos el Salmo 22. Uy, lo abrí ahí. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan cuando él estaba en la cruz? Y el Señor dice que se apartó de él mismo con su propia boca lo manifestó. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Recuerdan que el Señor Dios Padre se apartó de él desde la hora sexta hasta la hora novena, si no estoy mal. Versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron, ¿qué? Avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, ¿se acuerda lo que le dijo el ladrón en la cruz? Se encomendó a Jehová, líbrele él,
sálvele, puesto que en él se complacía. Eso se lo dijo el ladrón. Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Reconocen todo esto? Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben qué es horadar? Perforar. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. A mí me fascina de aquí para adelante porque esta porción ya es lo que usted y yo tenemos que hacer. Escuche, dice ahí, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alábenle, glorifíquenle y descendencia toda de Jacob, temedle vosotros descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando él clamó, le oyó. Síganlo leyendo en su casa y de verdad, este es un salmo maravilloso. ¿Qué quiere decir ser levantado? Dice ahí Juan capítulo 8, versículo 28. Yo me voy a saltar porque como siempre tengo un montón de cosas que decir. Juan 8, 18. Dice el versículo 22. Todo porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. ¿Dónde? En la cruz. Cuando él fue ¿qué? Levantado. Juan 8, 28 dice. Todo estaba escrito, ¿no? Esto sale de la boca de él y dice, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Juan 12, 34. Por favor, tome nota de las citas para que no nos demoremos mucho. 12:34 dice, entonces la multitud respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú? ¿El Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Juan 12:34. Y quiero leer un poquito más, porque me impacta muchísimo. 34, versículo 35, dice. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde qué va. Entre tanto que tenéis la luz, es decir, él se estaba refiriendo ¿a quién? A él mismo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis ¿qué? Hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Los que vinieron al seminario el jueves se van a acordar de estas palabras porque hablamos precisamente de este tema. Por eso no podrán creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entienden que si finalmente no queremos creer, Dios mismo dice la Escritura que envía un espíritu de estupor, un espíritu de adormecimiento, un espíritu que causa ceguera en usted y no le permite ver el evangelio del reino de los cielos, que es la imagen de Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo Dios permite eso? No, no es que lo permite, es que Dios mismo envía un espíritu, dice la Biblia, de estupor para los que no vinieron. No se sorprendan, porque está escrito. Recuerden, ay, es que el diablo, si hay Dios, ¿por qué hay diablo? Pues porque Dios creó todas las cosas. Entienda que Dios creó el bien y Dios creó el mal. Pero también le dice a usted, oiga, tome el camino de la vida para que no muera. Le sopla la respuesta. Bueno, venga y estudie. Es importante que usted conozca. Entonces estamos hablando de qué es ser levantado. Pues precisamente lo que sucedió con este cordero en Deuteronomio 12. El cordero, cuando es muerto, su carne es derramada y ese cordero, todas sus vísceras y todas las cosas se sacan aparte, ¿cierto? Y todo es asado en el fuego y el corderito es puesto como en un suncho, ¿no? Que parece una cruz. Por favor, miren en internet cómo asaban el cordero y literalmente se ve así, sus manitas y sus piernitas totalmente levantado y haga de cuenta una cruz. Ese cordero es levantado. ¿Qué más representa ser levantado? Pues cuando usted mira las escrituras, dice en Juan, vamos a ir más bien no a Juan, sino vamos a ir a Levíticos, por favor vaya conmigo a Levíticos, capítulo, hace unos días hablamos de esto, capítulo 21, Levíticos 21, o números, vamos a ver, números 21, a ver. Ahí iba a decir, bueno, si le atino nos casamos. Ah. Números 21, versículo, sí, vea. Entonces sí nos casamos. Ah, no está por aquí mi esposa. Ya nos casamos. Números 21, 5. Y Dios lleva al pueblo de Israel, ¿a dónde? Al desierto. Y dice, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Imagínense. Les dan vida, los llevan al desierto para que le rindan culto al Señor. Les envía el maná del cielo. ¿Y sabe qué hace la gente? ¡Ay, qué pereza! Este pan liviano. Sí, bueno, después predicamos de eso. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces estaba muriendo, ¿por qué? Porque las serpientes los estaban, ¿qué? Picando. Perdónanos, Moisés, la embarramos, hablamos contra Dios, contra ti, discúlpanos. Ve tú y pídele a Dios que nos solucione este problema. Y Moisés va a donde el Señor y le dice, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
¿Qué representa esa serpiente en el desierto? Era una serpiente hecha de un material maldito, que es que bronce. Y leímos nosotros que todo lo que he levantado en un asta es que maldito. ¿Y qué más maldito? La serpiente es un animal que maldito. Entonces, maldito porque era serpiente, maldito porque el material es de bronce y maldito porque es colgado en un madero. ¿Y qué representaba esta serpiente? Pues nada más y nada menos que dice que todo aquel que miraba a la serpiente no moría, se salvaba. ¿Y quién es esa serpiente en el desierto? No me va a decir Satanás. ¿Quién es esa serpiente? Pues ahí está escrito, Juan capítulo 3. Es que ahí deberíamos empezar la prédica de esa porción. No en Juan 3:16, sino en Juan capítulo 3, versículo 14, si no estoy mal, sí. Dice, Juan 3:16, no, Juan 14, dice, Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque todo aquel que mira al Señor Jesucristo en la cruz, ¿será qué? Salvo. ¿Entiende usted? Que tiene que creer en aquel que murió por usted en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Pues se hizo maldito por usted y por mí. Maldito porque cargó toda la maldición de la ley. No, pero el domingo es el día de fiesta. No, hombre, que toda la maldición de la ley. No, que es que si no diezmo me hago maldito. Toda la maldición de la ley. ¿Entiende que no hay que hacer absolutamente nada? Y lo explica ahí, lo explica, para que todo aquel que en él cree, con fe, ojo, con fe, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, la promesa del Padre. Vuelvo y lo leo. Para que todo aquel que no cometa un pecado y sea santo y se presente irreprensible delante de él, no lo dice. Entiende que lo acepta así como usted está. Maldito ladrón en la cruz, ¿cómo así? Pidiéndome a mí, Dios, que me acuerda de usted en el reino si usted está muriendo por ladrón. ¿Quién dijo eso? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Ya se bautizó? No. Porque la gente no ha entendido cuál es el verdadero bautismo. Nicodemo no lo entendía. Y era un duro en la ley. Le dice el Señor, oye Nicodemo, pero tú eres el papá de los papás en la ley y no sabes eso, Nicodemo. ¿Cómo así es que es necesario entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Yo lo he grabado con este micrófono, de verdad. Y le dice dos cosas, que tiene que nacer en agua y en espíritu. Y fíjese que el orden no es como está ahí, aunque es. Porque en Hechos de los Apóstoles, muchos de ellos habían sido bautizados en agua, pero nunca habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo así? El que le enseñó a Pablo, ¿cómo es que se llama? Siempre me olvida el nombre de él. No. A ver, una carita feliz. ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo en la ley? No, Ananías no. ¿Cómo era que se llamaba? No, Saulo aprendió de alguien. Ahí se me... Gamaliel, ¿sí? Le enseñó muchas cosas, pero también otras cosas no le había enseñado. Y era un duro de la ley, ¿sí me hago entender? Por eso Pablo dice yo, fariseo de fariseos, judío de judíos, etcétera, etcétera, mostrando el conocimiento que tiene. Y este señor que fue a visitar a Jesús de noche, no sabía. Le voy a decir la verdad.
Cuando usted es bautizado, usted está tomando la decisión de casarse con Dios, literalmente. Pero realmente el bautismo que nos salva a nosotros, es el bautismo del cielo, el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Si usted se muere sin el bautismo del Espíritu Santo, segunda muerte. Pero si usted hoy ha creído y quizá esta noche no pase y usted no se ha bautizado y no se ha sumergido en agua, pues no. ¿Sí me estoy dando a entender? Sin embargo, yo quiero invitarlo a usted, si usted ha entendido qué representa el bautismo, hágalo con todo su corazón, haga fiesta si quiere, hágalo con todo el amor. ¿Sí me hago entender? Hágalo. Y si usted lo hizo alguna vez y lo echaron al agua y usted no supo por qué, hágalo. Y así como Vanessa lloró, así como tantas personas que uno de verdad ve personas que dicen, wow, de verdad, hágalo. Vamos a tener bautismos muy pronto. Si quiere vaya apuntándose, hay que buscar el tiempo, estamos meditando dónde lo vamos a hacer. Y bueno, yo les voy a lanzar la propuesta. En Cartagena. No, pero sí podríamos ir a una finca y tener un tiempo de coinonía, de familia, de conocernos y también ese tiempo tan especial. Porque es que es un momento especial. ¿Sí? Sí. Aquí hicimos bautismos y bueno, y se nos inundó esto. Bueno, pasamos 1000 penurias, pero sería agradable. Entonces, vaya pensando. ¿Por qué estamos hablando del bautismo? Porque en el bautismo se representa todo lo que estamos predicando hoy. ¿Entiende que eso significa el bautismo? La palabra bautismo, inmersión, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra bautismo. En el Antiguo Testamento hablaban de lavarse con agua. Lavarse con agua tiene su nombre, era la purificación. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, fíjese, me voy a soltar un pedacito porque me fue todo el tiempo. Vamos a Romanos. Les recuerdo, antes de ir a Romanos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es, mire la cruz aquí en la mitad. Mire a Jesucristo clavado en la cruz. Mire el sufrimiento del cual estamos hablando. Mire todo lo que Jesús pasó por nosotros. Mírelo ahí. Yo le diría cierre sus ojos, pero no. Piense en eso. Medite en eso. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y al tercer día resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. ¿Lo está viendo? El antes y el después. Eso hace Cristo. Y en esa muerte, todos nuestros pecados. Pregunto, ¿todos? Todos son quitados. Y no me acordaré nunca más. Ese es el pacto en su sangre. Cuando tomamos la cena decimos, este es el nuevo pacto en su sangre. ¿Cuál es el pacto en su sangre? No me acordaré jamás de sus pecados. Y Joana dice, no, es que yo me robé un paquito de Cheetos cuando estaba chiquita. También, todos. No, es que yo hice, también, todos. No es que tengo que hacer yo, me faltan 5 centavos para el peso. Hombre, que no. ¿No ve que la gente se va por la ley por eso? Pero no, tenemos que hacer algo porque, ¿cómo así? Pues le estoy diciendo que piensen si hay algo por la cual Cristo murió por usted y usted lo merece y no ha encontrado nada. Nadie aquí ha encontrado una razón lógica para decir, ¿por qué me amó tanto? No necesita los 5 centavos, absolutamente nada. ¿Entiende que Él ya pagó? Ese es el Evangelio. Usted que dice ser cristiano y todavía está pensando en qué tengo que hacer yo,
para ser salvo. Eso se llama obras de la carne. Sí, pero el apóstol no. Dice la escritura en el libro de Santiago. Gracias, César. Jacobo, ahora me acordé del otro nombre. De Jacobo, de Santiago, que tiene que ser la fe sin obras. Pero no está hablando de las obras de la carne, está hablando de las obras del Espíritu. Por favor, aclaro. Las obras del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Padre? Iglesia, ustedes la saben. ¿Cuál es? Todos en coro. ¿Cuál es la obra del Padre? Que creamos en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículos 26, 27, 28 y 29. Ahí está. Esta es la obra del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es verdad. Hay obras, claro, pero no son las obras de la carne. ¿Por qué me salgo de la predicación? Porque me entusiasmo mucho y ya no sé dónde iba. Entonces, de verdad me borró el cassette. Estábamos en Nicodemo, ¿qué más dije? ¿Qué fue lo último que dije antes de eso? Somos en el bautismo. Entonces Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 6. Esto es para que usted se anime, porque esta es una palabra maravillosa. ¿Dije Romanos capítulo 6? Bueno, entonces sí, es Romanos capítulo 6. No, es que estoy en Juan. Romanos 6. No se burle de mí, yo tengo mi corazoncito. Entonces, dice Romanos capítulo 6, versículo... leámoslo todo. Ponga atención. Quiero que recuerde cuál es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué pasa cuando usted reconoce y se bautiza? Pues leamos. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué representa el bautismo? Que usted muere con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Entiende que el bautismo representa morir con Cristo y nacer de nuevo? Por eso es que lo hacemos. Pero créame, cuando a mí me echaron al agua, nadie me dijo esto. ¿Sabe por qué? Porque yo era uno más de la estadística de un líder que tenía que llevar 30 y tantos y nos echaron al agua y todos allá hicieron hasta fiesta, pero sigo leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, morimos con Cristo, así también lo seremos en la resurrección. Está entendiendo que usted se bautiza y usted está aceptando que en el día postrero Dios lo va a resucitar. El Señor viene por su iglesia. He aquí vengo pronto. ¿Recuerda cuando estaba en la cárcel? En la casa chiquitico. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, Señor Jesús, sigamos leyendo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado ¿con quién? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Entiende por qué ya usted es una criatura nueva? A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Usted ha muerto, murió, todos sus pecados son quitados. Todos. Así sea un paquete de chitos, como dijimos ahorita. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y dice 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. ¡Wow! ¿Entiende lo hermosa que es la Escritura? ¿Entiende el propósito por el cual Él muere en la cruz y todo este sufrimiento? ¿Y sabe por qué Él muere en la cruz? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Sabe por qué? Porque el que merecía morir así es usted y soy yo. El que merecía estar así, bregando a respirar un poco de aire, era usted y yo, y no Él. El que merecía ser traspasado en sus manos y en sus pies, era usted y no Él. Pero Él lo hizo por sustitución. Tomó el lugar suyo y mío para que ustedes y yo hoy le demos gracias a Él. Y si usted no cree en esto, amado hermano, amado amigo, conocido, usted que está viendo si usted entiende esto, entre sin ningún temor por esa puerta angosta. Entre por ese camino que lleva a la salvación. No importa que usted sea un vil pecador, no importa lo que usted haya hecho. Cuando usted entra, todos sus pecados, todos son olvidados. Yo no me acuerdo más de eso, dice el Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre, nosotros te damos gracias, Señor, por el bautismo en la cruz. El bautismo fue en la cruz, amados. El verdadero bautismo que está escrito en la palabra fue con su propia sangre, para que usted y yo no derramáramos nuestra sangre, sino por su sangre. Nosotros somos tantas cosas por esa sangre.